Cristo, nuestro Señor, y le damos gracias porque es eterno su amor, instituida por el Papa Juan Pablo II, precisamente para hacer memoria del gran amor de Cristo por la humanidad, manifestada en su entrega salvífica por la redención del mundo. Movidos por la gracia que brota del costado abierto de Cristo y refugiados en su infinita misericordia, iniciemos juntos nuestra celebración. Aleluya, aleluya. Más fuerte, fuerza. El Señor resucitó. Fuerza. Redimió Cristo Dios subiendo al cielo. Y ahora tengo, aleluya. Mi pecado redimió Dios subiendo al cielo. Nueva vida ahora tengo, aleluya. Ahora con fuerza, aleluya, aleluya. No escucho, aleluya, aleluya. Más fuerte, aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Otra vez, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva la comunidad resucitada! ¡Y viva la misericordia de Dios resucitado! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Qué lindo, queridos hermanos, nos encontramos finalizando esta primera semana de la octava de Pascua, así se llama. La catequesis de la Iglesia nos dice que desde el domingo pasado hasta hoy, hasta este domingo, es un solo día, 192 horas, orecoco Diego, para explicarnos y hacernos entender, que aquí lo esencial y lo fundamental de nuestra vida es resucitar con el Señor. Todo un proceso de resurrección que hicimos ya desde el Adviento, ¿verdad? Que comenzamos nuestro ciclo así litúrgico hasta llegar a este día tan importante. Así es que, queridos hermanos, vamos a preparar nuestro corazón, porque Dios, se dan cuenta, el Papa San Juan Pablo II, hoy, que ha instituido en este segundo domingo, justamente por eso, el Día de la Misericordia de Dios. La mayor misericordia de Dios es justamente el hecho de que Él nos haya dado nueva vida y nos haya rescatado de la muerte. Iniciamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado venciendo las ataduras de la muerte, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a iniciar nuestra misa y nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad. Ya, Señor, piedad se da. Ten piedad de nosotros. Ya, Señor, piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Oh, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, ten piedad de nosotros, piedad, Señor, Señor, piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios de eterna misericordia, que la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos habla ahora por medio de su palabra. El resucitado transforma nuestra vida y nos enseña a vivir la misericordia. Abramos el corazón a este anuncio. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. No moriré. Viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden sentarse nomás. Entonces, en este momento, va a entrar ahí como para proclamar el Evangelio, signo de la resurrección, con las flores que significan justamente el triunfo de Cristo en medio de la muerte. Nos ponemos de pie y cantamos, acompañamos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana,
Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12 de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva la comunidad resucitada! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Tomen asiento, queridos hermanos, y así entonces, con este domingo segundo del tiempo pascual, en que recordamos y centramos hoy, sobre todo, en la divina misericordia, pero entendiendo que el plan de salvación de Dios siempre, desde la creación, como nos dice la catequesis bíblica, siempre ha sido la felicidad del hombre. Dice la resurrección, y la resurrección justamente quiere decir eso, que llegamos a lo esencial y a lo fundamental de nuestra vida. Recuperamos de nuevo el origen. Estamos volviendo a lo genesíaco, es decir, al Génesis, así como cuando Dios nos ha creado. ¿Cómo Dios nos ha creado? ¿Cuál era el plan de Dios en la vida del hombre, en la vida de la criatura, en la vida de toda la creación del mundo? ¿Cuál era? La felicidad y la realización nuestra. Y entonces sabemos que después está el pecado, ¿verdad? El pecado de origen que nos aparta de Dios, lastimosamente. Nos lleva por el mal camino, lastimosamente. Y nosotros hemos caído en esa tentación, porque no supimos utilizar bien esas riquezas y esos dones tan lindos que Dios nos había dado. La inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Entonces, pues yo y entonces pensamos que nosotros somos dioses. Entonces, con mucha facilidad, que venían de Yara, ya venían de Yara, de acuerdo a nuestros intereses, no venían de Yara. Y bueno, todo ese plan de salvación que comienza, queridos hermanos, luego se realiza, como les dije hace rato, con esta estrategia, porque dice la plan,
ñande yara o planifica. Ba'e ayapota, ba'e isha ayapota. Luego dice la estrategia. Vos querés hacer una sopa y entonces ¿qué tenés que hacer? Ayapota, hablan de plan, ba'e la icotea. Maí, a ver, ba'e la icotea, que se da igual, pepe la igual, maí la igual, bueno. A ver, pego baitea, a ver, la vende plan, voy un minuto, me hablan de horno, todo eso. Bueno, plan de salvación. ¿Cuál es la receta, la estrategia? ¿Cómo vas a hacer para llegar a tu objetivo? Y entonces eso es lo que hemos celebrado durante todo este tiempo, hasta llegar por fin, hoy estamos, desde el domingo pasado de resurrección y hasta este domingo. Y por eso entendemos, y el Papa San Juan Pablo II entonces lo entendió demasiado bien y proclamó este segundo domingo también como el día de la divina misericordia. Porque aquí está verdaderamente el amor de Dios que se manifiesta en el hombre, en nosotros, creación del hombre, de Dios, que tenemos que volver a recuperar nuestro origen. Y la resurrección entonces quiere decir que nosotros ahora somos criaturas nuevas. Nosotros somos personas que hemos resucitado. Bueno, eso es lo que queremos y pienso que llegamos. Pienso que somos ahora cristianos de nuevo resucitados. Pero por eso hoy la palabra de Dios también, en esta gran misericordia de Dios que hoy celebramos, no es tanto el sentido de decir, ay, si ya era yo que me arrodillo y que pido perdón porque Jesús es misericordia, soy tereís en día. No, da misericordia y ya celebrar. La misericordia de este segundo domingo quiere decir verdaderamente entender, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para redimirnos y para salvarnos. Eso quiere decir. Esa es la verdadera misericordia que hoy nosotros estamos celebrando. Es como decir, esa misericordia y ese amor que tiene un papá, que tiene una mamá, y entonces es capaz de donarse, de ser generoso, de entregarse, de darse. Oye, yucájese y la gente, ¿verdad? O sea, da todo de sí. Bueno, esa es la divina misericordia que hoy nosotros celebramos. No es uno del Viernes Santo, ten piedad, por favor, misericordia, Señor, Dios mío, etcétera, porque soy pecador. Ciertamente que a causa de nuestro pecado, como dice San Agustín, al final de cuentas agradece, ¿verdad? Y dice que esto que mereció tan grande Redentor, que es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. La misericordia, el amor, el corazón, el amor, la donación, la solidaridad total. Dios se solidariza y entra con nosotros. Pero hoy, la palabra de Dios ahora nos está diciendo, entonces desde ahora, que vamos a tener 7 domingos, este ya segundo mes, 7 domingos ya le cota hasta que venga la fuerza del Espíritu Santo después, en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor nos quiere enseñar? Jesús dice que pasó durante 40 días con sus discípulos después de resucitar, para que nosotros ahora entendamos bien cómo tenemos que hacer este camino de resucitados. Va esa mañana de Yaguatana, porque ya tengo confesaron. Entonces la iglesia dice, tenés todavía todo este tiempo pascual, 7 semanas de Hina Yareco, la ñaña confesaron. Jalane, y ñaña confesaron, quiere decir que endene y nadie resucita. Porque dice uno de los preceptos, ¿verdad?, de la iglesia, dice confesarse una vez, aunque sea al año, por Pascua. Hey, yo ine. Hay que ver. Entonces me llegó a pana y ñande. Pero ¿por qué te dice eso la iglesia y te exige de cierta manera y te obliga? Para que vos entiendas que eso, evidentemente, que uno, pero por lo menos te hace entender, es una forma de decirte, de hablarte, un lenguaje, para que nos acerquemos verdaderamente y entendamos que la resurrección solamente existe cuando hay cambio y cuando hay conversión. Y por eso es que escuchamos esta primera lectura maravillosa, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que nos habla de qué cosa, de la primera comunidad.
Oye, ella de esa mañana de con ella, que somos gente resucitada, que somos gente nueva. Desde el versículo 42 justamente nos va hablando y nos va diciendo. La multitud de los creyentes, primera cosa, tenía un solo corazón y una sola alma. A que vea. Upea vaya esa imagina peña de droga, pues ve. Upea vaya esa imagina la ñan de grupo, ve. Upea vaya esa imagina peña de comunidad parroquial, ve. Ñan de capilla, ve. Porque si muchas veces, pero bien, esa me no no va, no entendéis. No, porque ahora lo ña añámate yo. Vean, hay un solo corazón y una sola alma. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que este es el primer elemento ya que nos está llamando. La misericordia de Dios, como les dije. Entonces, en ese sentido sí que vamos a necesitar arrodillarnos de nuevo ante el Señor y reconocer, ser misericordiosos también nosotros, para poder recomenzar la vida nueva. Después dice, a que vea, nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Entonces, queridos hermanos, esta es la gran solidaridad. Y este es el gran egoísmo que tenemos nosotros. En estos días, yo sé que no todos ven, ¿verdad?, la catequesis que hacemos todos los días a través de la televisión, estudio del Antiguo Testamento. O veis, está ya estudias la Biblia allá, Pepe Perecó gratis todos los días, 1 hora se llame a través de NPI. De quinta a las 12 de la noche más a ver allá. Bueno, pero todos los días. Y ahora justamente estamos hablando de un personaje que se llama Nabal. Nabal en hebreo quiere decir cabeza dura, tacaño, amarrete, humíndome, se llama Ege. Y era un rico, tenía mucha plata. 3.000 ovejas, 1.000 cabritos. Cada día yo le caso, aunque sea 10 cabras, hija, 10, oye, samito me sube para sus soldados. ¡No! Más violada, vio, yo ese, más violada, tapeo, pase, Nabal quiere decir necio, amarrete, persona que no quiere. Justamente aquí lo que te dice es todo lo contrario. Nadie consideraba los propios bienes que Dios le ha dado, por un motivo, porque le dio capacidad de saber producir los frutos. A uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 7, a otro le dio 6, lo que sea. Pero cada uno ya produce de acuerdo a nuestras capacidades, pero no para nosotros. El otro es tan egoísta que tenía, uno dice que enterró porque era amarrete, atajado, y no para que no pueda dejar porque yo sé que tú eres exigente, entonces Ese es como el Nabal aquí, ¿verdad? Entonces, que no entiende que nada podemos considerar como algo nuestro. ¿A cierto, Copea? Si uno estudia, y los científicos mismos nos dicen que hasta todo nuestro cuerpo, todo es prestado de la naturaleza. Todo lo que somos nosotros. Tenemos calcio, tenemos potasio, tenemos hierro. Es lo mismo peña de ahí por algún enfermero, que tu químico, belleta se va a la yereco. Hañamanorire y todo mi oye ayuda con la naturaleza. Quiere decir que usamos durante nuestra vida. Y después se deshace todo en la naturaleza. Y vendrán otros después de nosotros que utilizarán lo que nosotros hemos utilizado. ¿Entienden? Nada es tuyo. Así es que, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Esto nos está diciendo que la verdadera resurrección es vivir de esta manera. Por lo tanto, los apóstoles, es decir, nosotros, que ahora decimos que somos gente resucitada, cada uno tiene que responder. ¿Será que somos verdaderamente resucitados? ¿Qué hacían estos nuevos resucitados? Daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor y gozaban de gran estima. Enteroeteados al juicio y ¿por qué? Y porque eran personas que se preocupaban, eran solidarias, eran personas que preguntaban verdaderamente y querían y compartían. Yo no sé ahora cómo es aquí por este barrio, ¿verdad? Pues yo recuerdo cuando yo era chico en mi barrio, cuando era Semana Santa, los guaymicueras, o sea, las abuelas, mamá mía, los tías cueras,
oye, puede caer la sopa allá, oye, puede caer la chipa. ¿Qué es lo primero que hacían? Al sacar, ya, hombojera para irte, que fulano, vamos a correr la vecino que va a ojalá así que la, oye, puede caer. Y los otros hacían lo mismo. Interesante, interesante. Cada uno compartía lo suyo. Es un gesto, es algo lindo. Ahora yo no sé si al revés. Ya mañana, más ya voy a ir a mi catúa a montar más eso. Entonces, la foto se comparte ahora. Y bueno, por lo menos ustedes ya como añamos dos selfie. Bueno, pero fíjense, hermanos, qué importante. Estos son gestos así de nuestra cultura, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo. Es decir, el compartir la vida. Ninguno, y ojalá que así sea, ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían bienes, casas, las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Queridos hermanos, esto es lo que verdaderamente el Evangelio nos propone. Este es el hombre resucitado. Y esto mismo después tiene mucha relación con el Evangelio. No voy a entrar en todo porque si no se puede, porque esta tiene dos partes importantes, ¿verdad? El Evangelio de hoy. Porque aquí se le encuentra primero a la comunidad, y puede ser que suceda con nosotros, ¿verdad? Una comunidad que está todavía encerrada adentro por miedo, porque no queremos todavía liberarnos y ser gente resucitada. Estamos encerrados en nosotros. Pero dice que en esa situación igual Jesús viene. Y miren que Jesús dice, 3 veces les va a decir cada vez que se presenta. ¿Cuál es la frase que dice? La paz esté con ustedes. La paz sea con ustedes. Que la paz permanezca con ustedes. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nosotros primero tenemos que ser gente resucitada, porque o si no, no vamos a dar nada a nadie. Si nosotros no estamos en la paz del Señor, en la alegría del Señor, en la resurrección del Señor, no vamos a dar un comino a nadie, pero a nadie. Ni te ilusiones luego, porque siempre seguirá siendo, como ahí decía, ese que solamente busca lo suyo, ese que solamente está egoísta, preocupado en sí mismo, queriendo sacar provecho de los demás. Por eso, queridos hermanos, algunos se enojan, yo sé que se van a enojar, pero esa es la palabra de Dios. Pues cuando yo digo hay mucha corrupción, mucha gente que roba el sueño de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, la educación, la salud, que te roban, pero así abiertamente te roban. No hay por la moja, no hay por la vale mía. Y entonces ya para de la ciudad de San Pablo, la escuela ¿no? Y eso aquí se podría hacer y mucho mejor. Después la italiana de juventud que tienen capacidad para formación. Yo conozco incluso a un paraguayo que está en Francia, en París, es director de uno de los hospitales más grandes del corazón. Conozco a otro que era mi amigo que está en Alemania, doctor del corazón. Son entonces brillantes, y Jacob, es de allá porque da ahí político, da ahí mondaja. Mondaja más de Abelilla. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, si ese cambio no hay, entonces, ¿qué resucitado vamos a estar hablando? Entonces, tiene que verse. Ahí está, primera lectura. Entonces, todavía continuamos con las puertas cerradas, decía el Evangelio. Pero Jesús lo primero que te dice, tiene que haber serenidad, tiene que haber paz, tiene que haber conversión. Si no hay eso, no vamos a poder hacer nada. Y después te dice, y es interesante, les da el Espíritu Santo y dice, los pecados que ustedes perdonan les serán perdonados, y los que ustedes retengan serán retenidos. ¿Qué quiere decir? No se refiere al país que perdona, al país muy bien la confesión. Todito dice que tenemos ese don de perdonar los pecados. Pero ¿qué quiere decir entonces perdonar aquí los pecados? ¿A qué se está refiriendo? Quiere decir que esa paz y esa serenidad es la que da a los hermanos, a todos, la posibilidad de reconciliarse con Dios. Y después de eso, termina y nos cuenta que justamente Santo Tomás no estaba ahí.
Y apenas Jesús desaparece y viene Tomás y le dicen, hemos visto al Señor. Y Tomás no cree. ¿Se dan cuenta? Mápicola ogueroviata en una persona que es puro bla bla y que en sus acciones no hace nada. Aquí, queridos hermanos, no es el problema de la credulidad o incredulidad de Santo Tomás, sino que Tomás no cree ¿a quién? A la comunidad. Usted le diga a Jesús. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que aquí el problema es de la comunidad, el testimonio que está dando. No le convencen a Tomás por su forma de ser, por su forma de vivir, por su forma de transmitir el Evangelio. Quiere decir que no somos resucitados, estamos encerrados todavía, somos egoístas. Bueno, terminó ahí la primera parte y viene la segunda. 8 días después Jesús vuelve a aparecer, que sería entonces hoy, ¿verdad? En este domingo. Vuelve a aparecer por segunda vez. Pasaron 8 días, Jesús vuelve a aparecer y Tomás ya estaba ahí. Y justamente Jesús lo primero que le dice, Tomás, ¿cierto granero? Y ahí, aquí está mi mano, hemos que ver en mi costado, tu mano. Respóndanme ustedes a ver si estuvieron atentos. Tomás metió su dedo, metió su mano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no. Y eso te está certificando que verdaderamente Tomás lo que necesitaba era alguien que demostrase la verdadera presencia de Jesús. Porque si nosotros demostrásemos de que Jesús está vivo, entonces Tomás cree, no hay problema. Señor mío y Dios mío, se tira a los pies de Jesús. ¿Por qué? Y porque tiene la experiencia con Jesús. Pero si nosotros no transmitimos a nadie esa experiencia del resucitado, entonces derezará indemana. No pensemos que vamos a cambiar a nuestros hijos. No pensemos que vamos a cambiar a nuestro esposo. No pensemos que vamos a cambiar a nuestra esposa. No pensemos que vamos a cambiar, no sé, al vecino. Si no somos verdaderamente hombres resucitados, ni se métanlo en su cabeza. La neñe de bella la de convertimos allá bebé. Solo la presencia, ese Cristo que llega hasta Tomás hace que él se convierta. Pero Jesús justamente después dice, felices los que creen sin haber visto. ¿Qué quiere decir esto? No hace falta entonces que Jesús vuelva a aparecerse a cada uno de nosotros para que creamos, sino que ahí está la responsabilidad nuestra. Y por eso hoy, por esa gran misericordia de Dios, ¿verdad?, que se nos entrega, que se nos da, nosotros tenemos que ser los testigos, los que se donan, los que se entregan y hacen que la multitud pueda seguir a Dios, a Cristo. Termino diciendo simplemente que los grandes santos, justamente eso es lo que hicieron. Los grandes santos hicieron así. Fíjense nomás. Un santo va, comienza, trabaja, testimonio, vida. No le preocupa otra cosa, sino que sobre todo vivir, transmitir a Cristo resucitado. Y entonces la gente después de a poquito le va siguiendo. Y la gente se va uniendo. Y tiene después multitudes detrás de él. Bueno, queridos hermanos, creo que el evangelio de hoy es demasiado claro. Esta gran misericordia del Señor que se nos manifiesta es porque Él ha resucitado y nosotros, hombres resucitados, tenemos que ser testimonio de ser, tenemos que llevar la resurrección a cada rincón de nuestra patria. Que así sea. ¡Viva Cristo resucitado! Y viva la comunidad resucitada. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Muy bien. Nos ponemos de pie y vamos a profesar juntos la fe en el Señor, en Cristo resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció del poder de Dios, fue crucificado por nuestra descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada oración respondemos: por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Fortalece y guía al Papa Francisco para que su pontificado siga siendo fecundo y continúe firme al frente de tu Iglesia. Como testigo fiel de tu Hijo Jesucristo resucitado, oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Guía a nuestras autoridades para que conduzcan a nuestro país hacia la verdadera justicia y la paz para todo el pueblo, oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Bendice a nuestras familias y ayúdanos a dedicar tiempo para rezar juntos, especialmente en este año dedicado a la oración, oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Inspíranos a todos los que estamos aquí reunidos, para que seamos testigos vivos de la alegría de la Pascua, oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Vamos a rezar también hoy especialmente por Montserrat, que cumple 15 años. Un fuerte aplauso, aquí ella está con nosotros. También vamos a agradecer 8 años de Sofía. ¿Dónde está Sofía? Sofía, 8 añitos. Allá está, un fuerte aplauso también para Sofía. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Con la alegría que nace de la Pascua de Cristo, presentamos al Señor nuestra vida, el pan y el vino y nuestro aporte generoso para el sustento de la Iglesia y de la obra de la evangelización. Convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo
en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna por tu gran misericordia, y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con la fusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y los arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Y la gloria. Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para él. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Hermano Hawe, bueno, viare y covete vja, e giugnan de yara e giù. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, con todos los evangelizadores. Llévala, Señor, a la perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, hoy que bendigas especialmente a tu hija Montserrat, que te agradece sus 15 años. También te pedimos, Señor, y rezamos por Sofía, que agradece sus 8 añitos de vida. Y acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo y con este deseo de formar un solo corazón y una sola alma, como nos dice la palabra de Dios, decimos la oración de la unidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz y las felices Pascuas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. La misericordia infinita de Dios
se manifiesta en su entrega generosa y su deseo de permanecer con nosotros para siempre. Por eso acerquémonos a recibirlo en el pan eucarístico, donde está realmente presente su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Para todos aquellos que no pueden comulgar, nos unimos en la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo y deseo vivamente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo enteramente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Y no se hace largo, cansa el sol, no ha sido ni la más pequeña flor. Tómame, cantemos unidos por el amor, en nombre del Señor. Con fuerza, vamos, gloria. Gloria, gloria, aleluya. Otra vez. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Que tu hermano necesita de tu amor. Fuerza, no estoy escuchando. Dañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Fuerza, no escucho. Vamos, con las palmas. Gloria, gloria, aleluya. Fuerza. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará. Quien es pobre, quien es rico. Fuerza, no escucho. ¿Qué les pasa? Hombre resucitado, vamos. Eres libre de ver en el nombre. Fuerza, vamos aquí. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, gloria. Muy bien, fuerza. En nombre del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva la comunidad resucitada! Bueno, muy bien. Entonces, queridos hermanos, así entonces venía aquí Montserrat. Vamos a darle una bendición especial hoy que agradece a Dios
sus 15 años, para que vos seas una hija buenísima. ¿Tiene algo que cambiar, señora mamá, esta niña o no? ¿O es lo santita? Ni que de ella puta y llena, vocabulario. Bueno, tenés que cambiar tu vocabulario. Y tiene que tener hija y bueno. No, digo nomás que yo, es un chiste nomás. Muy bien. Pedimos entonces que el Señor le bendiga hoy a Montserrat y le dé sobre todo esa gracia que necesita ahora que se despierta a la vida juvenil, para que asuma siempre su responsabilidad en la vida. Y también nosotros como comunidad la acompañamos siempre para que sea una buena cristiana y honrada ciudadana. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, date la vuelta para Montserrat y te vamos a cantar toditos juntos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, un fuerte aplauso para Montserrat. ¿Listo, Montserrat? Sofía, vení aquí, Sofía, 8 añitos también aquí, esta niña. Bueno, esta niña parece que un poquitito más saraquil, ¿verdad? Bueno, vamos a rezar por ella para que el Señor también la haga una niña buena, estudiosa. ¿Qué grado estás vos, Sofía? Segundo. Segundo grado. Y entonces para que sea también responsable y estudiosa por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a cantarle también. Fuerza para Sofía. Feliz, que los cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, listo. Gracias, Sofía. Bueno, muy bien, así entonces vamos concluyendo con el día de hoy. Todos contentos, seamos hombres resucitados. Y no se olviden de ustedes también. Aquí está el grupo. ¿Están en el grupo de misericordia? Son ustedes. Bueno, pónganse toditos de pie y vengan aquí, porque vamos a agradecer también al Señor por este grupo, por todo el trabajo que están haciendo. Esto es lindísimo para la comunidad. Mirando a Jesús, vamos a darle la bendición, que Jesús misericordioso también les acompañe y les dé la gracia que necesitan. Que así sean misericordiosos en su vida y que lleven la misericordia de Dios a la gente que ustedes visitan, a las familias que verdaderamente necesitan tanta reconciliación, paz y serenidad de parte del Señor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y un fuerte aplauso para este grupo. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Y como siempre, yo entonces les voy a pedir, pueden ir a su asiento, pueden ir a su lugar, entonces les pido que ustedes también sean misericordiosos con Ñandeyara Ayeva. Bueno, como siempre, ahí van a estar afuera, juntos por Cristo, que nos ayudan siempre con su alcancía. Y la hoja sapia, ella vende muñata, yo puedo vender jefe. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco ahora los avisos que nos van a dar de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. La parroquia organiza una gran rifa de fin de año a sortearse el 15 de diciembre. El primer premio, un auto de 25 millones de guaraníes o su equivalente en efectivo. Segundo premio, un aguinaldo. Tercer premio, 1.500.000 guaraníes y otros valiosos premios. El costo de cada rifa es de 25.000 guaraníes. Los números pueden ser adquiridos al término de la misa o en la secretaría parroquial. Les recordamos que mañana es el primer domingo del mes, entonces se celebra la misa para rezar por todos los diezmistas de la parroquia. También estamos todos invitados a ser diezmistas. A la salida allá están ubicados los hermanos para todos aquellos que quieran llevar su sobre o bien los que quieran ya estar colocando sus sobres, está la urna también ahí esperándolos. Al término de la misa pueden depositarlos o solicitar sus sobres para colaborar con la parroquia. Es darle a Dios un poquito de lo mucho que Él nos da
cada día. Gracias. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa, pueden irse en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Jesús.